Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo número 15 y vamos a hacer en el día de hoy del versículo número 1 al versículo número 19. En esta ocasión le he decidido poner al sermón evidencia de la resurrección de Cristo. No sé si ustedes, amados, alguna vez han leído el libro de John McDowell o por lo menos han visto una película de él basada en ese libro. Yo no me acuerdo en qué año se hizo, pero creo que fue como en 1970 y algo que se hizo esa película. Se llamaba, igual que el libro, Evidencia que exige un veredicto. Después del sermón, no sé si quiere, o más tarde a la noche lo podemos ver en la película, cuando quieran, la tengo ahí. Evidencia que exige un veredicto, de John McDowell. Y escuchen, amado, voy a dar los créditos porque todo lo que tengo que hacer de esta introducción acá y acá yo lo tomé, aunque ustedes no lo crean, de la película. Lo anoté, todo esto en puño de letra, creo que me lo anoté anoche. Me estuve tomando el tiempo anotando todo esto para hacer esta pequeña introducción. Por eso lo que van a escuchar es parte de lo que sucede en esa película para que puedan entender. Yo me había agarrado unas hojas que están por ahí, no me acuerdo, y empecé a ver unos estudios cómo hacer para comprobar si resucitó Jesucristo, una evidencia, vamos a decir, científica comparada con las evidencias judiciales. Pero ya me iba a tomar mucho tiempo. Así que decidí tomar esto, doy los créditos al libro de John McDowell, Evidencia que exige un veredicto, basado en la película. Y dice así, si ustedes vieron la película, en una parte donde va el joven este que está estudiando ciencia, y McDowell da una pequeña conferencia, le está hablando, predicando, se mete, creo que era la facultad, y él empieza a hablar. Y a él le queda, se burlaban todo el maestro, y él escuchó eso y fue, McDowell estaba estudiando en la película, y él viene y se sienta, y el relato empieza así. Él le dice, ¿me puedo sentar? Sí, como que no, le dice, y empieza así, textualmente voy a recitar, dice así, le pregunta al joven que estaba estudiando a McDowell, le dice, ¿se puede probar la resurrección de Jesucristo científicamente? Él le dice, no creo que el enfoque esté en la ciencia. Es muy difícil probar algo así en la historia. Creo que necesita entender la diferencia entre el método científico y el legal. Eso es lo que más o menos dice el relato cuando viene a hacerle una pregunta a él y él dice que este joven tenía que entender, porque quería si le podía mostrar científicamente, ¿sí? Un hecho, ustedes si han estudiado algo de eso, a mí no me dio tiempo, yo los anoté en los papeles, los deseché. Pero es cuando ustedes ven que es por medio de la observación, porque uno de los ejemplos que vi es, no sé si del árbol, porque las hojas son verdes. Entonces, por medio de una observación va a hacer un estudio, ven la pigmentación que tiene, lo que hace con el sol, y bueno, todo es un experimento. Después que se repite varias veces, se dan cuenta. Puede ser el ejemplo, no sé, de la licuadora. Usted quiere licuar algo, un jugo de lo que sea, de su país, papaya, mango, no sé si será, acá banana. Y usted le pone hielo, empieza a andar y ve que no funciona. Entonces ahí está una observación. Mira, eso es un método científico. Usted lo hace aunque no crea en la vida cotidiana. A mí se me rompe la moto y el método científico, ¿qué hago? Primero que yo que me conozco, hace un ruido raro. Ya empiezo a investigar. Entonces empiezo a probar, a sacar, porque no sé bien. Lo llevamos bien a nosotros en nuestra vida, ¿sí? Aunque usted no crea. Bueno, la licuadora no funciona, usted fija, el asunto que llega al asunto de que las cuchillas están desgastadas, ¿sí? Entonces después de probar varias veces, a ver si es esto, los trozos están cortados, los corto más, el agua, me doy cuenta que está gastado, esto parece la cuchilla o es el motor, una de las dos, son hipótesis eso, tengo que saber cuál es la verdadera, tengo que probar, hacer pruebas. Deduzco que no tiene, entonces le cambio el motor y el motor tiene la suficiente fuerza para triturar los hielos y la fruta que está ahí, tomar un buen licuado, como le decimos acá. Eso lo hacemos en la vida diaria, amado, pero así no se puede probar la vida y la muerte, vamos a decir, del Señor Jesucristo, porque ya no está el Señor. Entonces el método científico no sirve, es lo que pues yo tengo que hablar acá algo, para probar la vida. Entonces le dice él, creo que necesita, sigo con el relato, que necesita entender la diferencia entre método científico y legal, para determinar la verdad. Este es el asunto, es para determinar la verdad. ¿Cristo resucitó? Bueno, el método científico, le está queriendo decir McDowell, no sirve
para determinar la verdad. En cambio, el método legal sí, que ahora vamos a ver dentro de un rato. Y él dice, explíqueme, o sea, porque dice no entiende. Él le dice, el método científico se basa en demostrar que algo es verdad en presencia de la persona que duda del hecho. En cortas palabras, le dice McDowell, la verdad de una hipótesis se comprueba por pruebas de experimentos controlados. Y él dice, ¿me da un ejemplo? Y el ejemplo de McDowell es el siguiente. Él dice, da el ejemplo del jabón. Dice, hagamos el ejemplo de que yo digo que el jabón flota. Usted me dice, no lo creo. Bueno, vamos a un lugar, ponemos ahí una situación controlada, agarramos el jabón y ponemos el agua a más o menos 28 grados ahí y tiramos el jabón. Y después de 100 veces de repetir el hecho, comprobamos que el jabón flota. Eso sería el método científico de comprobar si algo es verdad. El jabón flota, sí, después de tiempo y una situación controlada, y comprobando varias veces llegamos a la conclusión de que el jabón flota. Eso es lo que le está explicando McDowell a este joven. Entonces le dice eso. Ahora dice así, le dice McDowell, ahora, siguiendo el relato, dice, ahora si fuera el único método de determinar la verdad, no podemos probar que hoy fuiste a la clase a la mañana, porque este hombre fue a la mañana, McDowell estaba hablando de una clase de ciencias y explicando esto de la resurrección de Cristo. Si este es el único método científico, tú no podrías probar que fuiste. Ejemplo, ustedes están anotando acá, ¿no? Ahí. ¿Cómo comprobarían por el medio científico que están anotando? O alguno que está anotando ahora. ¿Cómo pueden hacer? No se podría comprobar. Ahí tendríamos que recurrir a otro método, que vamos dentro de un rato. Ahora, si fuera el único método, dice Maduro, de determinar la verdad, no podrías probar que fuiste a la clase esta mañana. Tampoco podrías probar, dice, que a la clase donde yo di la conferencia, porque no se puede repetir en una situación controlada. Y él dice, me parece lógico. O sea, ¿cómo podemos repetir esta situación, este momento que lo estamos viviendo? Es irrepetible cada momento, es imposible. Entonces le dice, existe otro método. La idea es, ¿cómo compruebo que algo es verdad? O sea, en este caso, la resurrección de Cristo. ¿Cómo puedo hacer, comprobar? No está más Jesucristo. ¿Cómo puedo hacer? No puedo, ejemplo, perdone que sea tan crudo. No está Jesucristo para ver, matamos a Jesucristo a ver si se levanta. No está mal, Señor. Resucitó. Entonces, por una situación controlada. Por esto sabe que viene que la ciencia quiere comprobar si algo es verdad, tiene que verlo. Bueno, entonces le dice, está el método legal. Ese es el método. Y se basa en testimonios. Esto es lo que vamos a ver hoy, amados, por medio de la Biblia. Se basa en testimonios, dice McDowell. En testimonios y en palabras, dice. En otras palabras, dice, se llega a un veredicto, llegando si la eficacia de las evidencias que están ahí son eficaces. O sea, si esas evidencias que hay son eficaces para comprobar de verdad un hecho, que es verdad. Y son necesarias tres cosas, dice McDowell. Primero dice, y esto, amado, lo vamos a ver en las escrituras ahora. Primero, el testimonio oral, el testimonio escrito y las pruebas materiales, que pueden ser, McDowell explica cómo ser un cuchillo, puede ser un arma o podría ser un libro de texto. Una prueba de que alguien estuvo para comprobar. Y eso, usando estos métodos, dice, podríamos probar, dice, que estuviste en la clase. Ustedes pueden probar. ¿Qué tienen ustedes? Bueno, tienen el cuaderno, tienen sus propios apuntes, tienen el testimonio ocular que yo lo estoy viendo. Si ustedes tienen que llamar, ellos estuvieron, si yo doy testigo que están acá. Está la hermana Diana, está la hermana Carolina, está el Duvier, está la hermana Estefanía, se veo Fernando también ahí, aunque no los veo, o sea, sé que están ahí, parece, porque se ven los nombres, pero acá ustedes los veo, están ahí, tienen testimonio mío. Yo puedo, en un veredicto estuvieron tal día, no, que las vimos robando tal allá, no, es imposible porque a las 10 y 29 yo las vi que estaban acá, está en una grabación, tienen sus propios apuntes que pueden certificar de que estuve hablando tal cosa, ¿sí? Yo los recuerdo. Pueden estar, la hermana la recuerda a usted, está el testimonio de ella y ella que la reconoce y las otras personas que la vieron en la cámara. Están los testimonios oculares. Son los discípulos, nosotros los vimos al Señor. Entonces, no se puede comprobar la resurrección, lo que quiero decir, amado,
por un hecho científico. Tenemos para comprobar que el Señor resucitó está el método legal. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. El método científico no se puede repetir en una situación controlada, la resurrección de Jesucristo. ¿Mm? Entonces, lo que le sigue diciendo McDowell, téngame paciencia, ya va a terminar esto, porque es solamente una breve introducción. Él le dice que no se puede probar la resurrección científicamente, no se puede hacer eso. ¿Mm? Lo que hay que hacer, dice McDowell, es aplicar el método legal que está basado en los testimonios, ¿sí? Y eso es lo que dice. Entonces este hombre le dice, este muchacho le dice, bueno, pero el testimonio, podían equivocarse esta gente, quizá. Y él dice, no lo creo. Dice, escuche, dice, eran 12 hombres, en sí, 12 hombres. 11 hombres dieron una muerte de mártir. Murieron por esto, le dice McDowell, por esto. Hay una tumba vacía, hay las apariciones del Señor Jesucristo, que él sí le llama, alguien que llamaba Jesús de Nazaret, dice McDowell ahí. Y vemos los testimonios, de hecho la aparición que se apareció a muchos, y entonces le dice, tú quizás me podrás decir que muchos murieron por una mentira. ¿Cuántas personas murieron por una mentira? Escuche, esta parte es interesante, pero fíjese, pero murieron por una mentira, le dice, pero ellos cuando alguien murió por una mentira, pero creyeron, esto no está en el relato del libro, pero hay unas personas que se enmolan, que miran con unos aviones y le dicen que si mueren así, por tal persona Alá, van a ir al cielo, y le van a dar no sé qué cosa. Ellos mueren creyendo que es una verdad, ¿o no? Pero sí es una mentira. Bueno, hay gente que muere creyendo que es una verdad, esto es importante, porque muchos lo niegan a esto diciendo que, murieron por una mentira, sí, pero las personas que murieron, e incluso por otras personas, creyeron que era una verdad. Nadie va a morir por una mentira, no va a ser tan, tonto de morir por una mentira. Entonces lo que está explicando es él. Murieron por algo que era verdad. Un inconverso cuando muere, ¿entiende? Ahora dice así, dice Maduro, si la resurrección fue una mentira, estos hombres, hablando de estos discípulos, estos hombres sabían y lo escribieron como testigos oculares, con excepción de que 40 días de la ascensión vivieron, comieron, caminaron con Jesús. Así que dice McDowell, así que si la resurrección fue una mentira, estos hombres lo sabían. Y esto es importante. Fíjese, porque dice, entonces no solo hay que decir que murieron por una mentira, sino que sabían que era una mentira. Y escuche lo que le dice, es chocante lo que le dice McDowell a este joven, es impactante para mí. Dice, te reto a que encuentres a 11 hombres en la historia, dice, que hayan muerto por una mentira, sabiendo, dice, sabiendo de que eran una mentira. Dice, porque, y no solo ellos, dice, que 11 hombres que saben que algo es mentira, y no solo eso, que mueran por esa mentira. Te reto a que alguien diga esto es mentira, y que mueran por esa mentira. A ver si hay alguien que va a hacer algo. Porque la idea está diciendo, si estos discípulos sabían que era mentira, ¿por qué murieron por una mentira? Porque las personas si mueren o se inmolan por algo, se mueren porque pensando que en su ignorancia que es verdad. Pero esto sabiendo que era mentira, ¿por qué necesitaría? Bueno, lo descubrieron a Jesús, dijeron, bueno, no es verdadero, o era falso, como dice algunos decían que estaba mal, y otras cosas que dicen del Señor. Pero él dice, te pruebo esto, y no solo eso, que esta gente pasaron la prueba de la muerte. Y esto es impactante lo que dice acá. Dice, probaron su veracidad, vamos a decir, ¿con qué? Con su propia sangre. Y esto le dice él, fíjese, dice, yo prefiero creer en el testimonio de esta gente, lo que vamos a ver acá en las Escrituras, dice, en mucha gente que conozco, dice McDowell, le dice a él, que no quiere ni siquiera, vamos a decir, cruzar la calle, dice McDowell, por su fe. Y le dice esto, termina diciendo esto. Y muchos menos le dice morir por ellos. Hay muchos cristianos que se avergüenzan, amado, de predicar, fin del relato, de predicar de Cristo. Amado, yo me acuerdo que los puritanos decían algo así, si hoy tuvieran
que usted enjuiciarlo, ¿habría suficiente evidencia para condenarlo a usted, que es una cristiana? ¿Que es un cristiano? Los que se juntan con usted a comer salen. Le podrían decir, te conozco. Tú, Pedro, eres uno de ellos. Por más que pobre Pedro en ese momento tuvo miedo después, pero alguien lo conocía a Pedro, lo conocía a Pablo, te conocemos, tú nos perseguías. No, la gente nos conoce, amados. Nos conoce quién somos nosotros. Nosotros no nos... Esto va a parecer mundano lo que voy a decir, pero no es mundano. Nosotros no nos casamos con el mundo. Nosotros nos casamos con Jesucristo. Entonces nosotros no nos mezclamos con el mundo, amado. Por eso que el mundo no nos quiere. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, la verdad que sale y la luz que sale de nosotros molesta al pecado y a la carne. Entonces es fácil conocerlo. A un cristiano, como decían antes, 007, que se mezcla entre nosotros, que es paja y no es trigo, bueno, estará hasta cuando el Señor venga. Pero un verdadero cristiano, te puedo asegurar, hay evidencias. Hay evidencia, como el progreso de Peregrino, fiel y cristiano. Los conocieron en la Feria de las Vanidades. Nos conocen, amados. Nos conocen. ¿Por qué? Porque no compramos cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados, amados. Y podría hablar más. Yo no estoy hablando de ningún sermón. Estoy hablando de verdad, de que si nosotros somos cristianos, vamos a dar evidencia. Vamos a ver un poco lo que dice entonces el sermón que tengo preparado para el día de hoy, amados. Dice así Pablo: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis. Escucha, amado, él va a empezar hablando ahora de qué. Va a hacer un resumen de lo que es, podríamos decir de lo que es una síntesis de lo que es el mismo evangelio. Esto es importante, amado, de entender, porque él va a hablar de si no hay resurrección de los muertos, amados. Escuchen bien esto lo que voy a decir, porque puede traer confusión. Ustedes quizás deben estar pensando que ellos negaban la resurrección de Cristo. No estaban negando la resurrección de Cristo. Lo que estaban negando es la resurrección de los muertos. Y les voy a explicar algo para que puedan entender. En el contexto cultural de esa época, Corintio era, ¿cómo puedo explicarle? Había muchos filósofos. En Atenas estaba Platón y otros más. No sé si estaría Aristóteles. La idea que estaba ese espíritu de filosofía. ¿Vio? Y se había metido, la idea para que puedan entender es esto, amados. El cuerpo es malo. La materia es mala. Entonces, ¿qué sucede? Materia es mala, el espíritu bueno. Para ellos, morir del cuerpo era salir de esta cárcel y ser liberados. Lo que ellos no creían nunca era que un cuerpo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque la materia es mala. Por eso que muchos no creían que Jesucristo se había encarnado. ¿Por qué? Porque como un Dios santo se iba a encarnar en un cuerpo que era malo. Entonces la idea, para que puedan entender, no negaban, escuchen, para que puedan entender el sermón, no negaban la resurrección de Cristo. Lo que no creían, o algunos, es que el cuerpo iba a resucitar, porque en esa cultura greco-romana, se creía que el cuerpo era malo. Entonces, ¿cómo es posible que se va a levantar? Entonces, la idea, más adelante, el otro domingo, vamos a ver que creían que iba a tener un cuerpo espiritual. Y espero que no haya ninguno de ustedes que crea, porque más adelante dice, Pablo habla en 1 Corintios, el otro domingo, que vamos a tener un cuerpo espiritual. Amado, y yo creo que algunos no creen, que yo he escuchado semejantes andeses de predicadores, dicen, no, que tenemos cuerpo espiritual, vamos a ir a la luna, nos metemos por allá, ¡fium, fium, fium, fium! Yo, este hombre que vio una caricatura, o leyó Superman, algo de eso. No, amado, ya vamos a ver que el cuerpo espiritual es un cuerpo espiritual. El Señor Jesucristo comió, dice, que tiene algo para comer, dice, sí, un pescado. Él bebió, cortó el pan y lo conocieron que tenía la llaga acá cuando en el camino de Maús. Entonces, tócame, Tomás. Que el cuerpo espiritual sea diferente, como es alguno que traspasaba la puerta, que es otro asunto, pero era un cuerpo, es un cuerpo. Sí hay resurrección del cuerpo, amado. No es un cuerpo espiritual. Espero que nadie haya creído o haya comprado el cuento de que dice que va a tener un cuerpo, no sé cómo. Hay un cuerpo, y es un verdadero cuerpo. Así nos crió el Señor. Eso es lo que ellos negaban. Es importante que entiendan eso, esa base.
no la resurrección de Cristo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual asimismo perseveráis. Entonces, os declaro, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Escuche, ¿cuál es el verdadero evangelio? Amados, vamos a ver el verdadero evangelio, amados, ¿qué es lo que anuncia? Vivimos en una época, amados, donde el verdadero evangelio no solo se ha leudado, se ha sacado directamente, se ha cambiado por un recibir a Cristo en tu corazón. En la ayuda al prójimo, en una salvación por obras. Pero el verdadero evangelio son buenas nuevas, evangelio llamado. El evangelio anuncia una buena nueva, una buena noticia. ¿A quién? Al hombre bueno, al hombre que está moralmente bien ante Dios. No, es un mensaje, amado, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, que vino y murió por nuestros pecados. A nosotros, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, y Romanos capítulo 6, versículo número 23 también. 3, 23 y 23. La paga de pecados es la muerte. Él vino a morir por nuestros pecados. Ese texto muchas veces lo toman para el pecador, pero a él se le imputó, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, a él el justo por los injustos. Entonces, ahí vemos a decir, para poder entender la muerte y la resurrección de Jesucristo, tenemos que ver ese hecho judicial que se llevó a cabo. Es un mensaje acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y a quién se anuncia, amado? Al hombre pecador y a la mujer pecadora. Todos estamos muertos en delito y pecado. Ahora, ¿qué es lo que se hace en el Evangelio? Bueno, nosotros anunciamos las buenas nuevas o el camino de salvación. ¿Qué cosa? Las personas. ¿A qué? A que reciban. Esto no es mensaje arminiano. A que reciban, tiene que hacer. Por eso dice, fíjese, dice, declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, dice ahí. La palabra recibiste es paralambano. Significa tomar. ¿Cómo lo tomo? Como dice el mensaje del Efesios 8 y 9, por medio de la fe. Entonces este mensaje debe ser creído y debe ser abrazado y recibido por el pecador. Es aceptar el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo que llevó en la cruz. ¿Para qué? Para que seamos justificados. El hombre está mal ante Dios, ante el tribunal, a causa del pecado. El hombre necesita ser justificado. O sea, absuelto, o sea, de los pecados. La paga del pecado es la muerte. Él murió es nuestro sustituto, podríamos decir. Él vivió una vida. Esto es lo que dice Pablo, anuncio. Va a decir, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Porque dice, sí, murió. ¿Quién, dígame, entre ustedes niega que Jesucristo murió? Nadie murió. Si hubiera muerto no pasaría nada. El asunto es que nosotros creemos que resucitó. Romanos capítulo 4, versículo 95, ¿qué dice? Que Él murió y resucitó ¿para qué? No dice para que seamos perdonados nuestros pecados. Resucitó para que seamos justificados. Hablar de la muerte de Jesús no sirve de nada. Sí, murió, ¿sí? Pero lo glorioso que podemos decir es que fue levantado de los muertos. Y Romanos 4:25, léanlo. Y a causa de que fue resucitado, es que nosotros somos justificados. Porque si hubiera muerto, ya está, murió, no hay nada, el Padre nos agradó. Entonces por eso que nosotros todos los domingos celebramos que la resurrección del Señor Jesucristo. Si no, amado, vaya, coma y beba, como dice Pablo más adelante, que no tiene nada que hacer, no pierda el tiempo conmigo, no pierda el tiempo con otras personas. Pero, ¿qué dice Pablo? Hermanos, el Evangelio, esta es la buena noticia, que dice que os he predicado y recibiste. Esa palabra es para lambano, es aprender, es tomar, recibir por la fe, en el cual también persevera. Escucha, amados. Escucha, esto es importante, porque dice, no solamente recibiste, dice a él, Pablo ahí, sino que dice que perseveráis. Amados, yo no sé si toqué la perseveráis, no lo noté, creo que sí, pero esto es importante, amados, porque no solamente se trata de recibir o de creer, creo que es en Santiago 2:19 dice que los demonios creen.
demonio, pregúntele si cree que Jesucristo es Dios. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, calla. Cualquier persona puede creer que Jesucristo, un mormón cree que resucitó, sí. Un testigo de Jehová cree, más allá de lo que cree, sí. Un carismático cree que Jesucristo resucitó, claro. Muchos creen. Es algo que está en la historia, pero la idea es de verdad, escuchen, porque lo que quiero es captar su atención. No quiero que usted diga, sí, yo creo, esto sucedió. Si no solamente una mera información intelectual, sino que si de verdad, vamos a ver, a mí no me da tiempo, pero yo se acuerdo hace un tiempo, yo di algo que llamaba la unión con Cristo. Esto tiene una implicación, la resurrección con Cristo. Porque si Jesucristo resucitó, amado, va a pasar lo que dice el texto ahí. Creo que Juan 11:25, que dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amado, si Jesucristo resucitó, usted resucitó. Y por eso quiero que preste atención a esto. Porque si usted cree que Jesucristo resucitó, entonces usted resucitó. Usted no puede vivir como el mundo. Usted no se puede juntar con mundano. Usted no puede andar con ¡feliz Navidad! Comprar regalos para los niños. No, amado, usted no resucitó, de verdad. No resucitó. Clame al Señor, pídale por favor. Deme vida. Esto es gravoso, estoy seguro, porque ahora viene la fiesta y los supuestos reformados ponen bomboncitos y no sé qué ponen, unas pelotitas. Y he visto otros herejes, no tengo temor de decirle a herejes, poner un pino ahí, con unas bolitas y unas luces. ¡Herejes! Hágalo en su casa, póngase ahí, ponga sus regalos abajo de ese árbol, si quiere, pero no lo ponga en el púlpito, amado. Si usted es ministro, no lo ponga en el púlpito. Porque amado, a nosotros no nos mandó a recordar un día de nacimiento de Jesucristo. El Señor nos mandó, incluso la Santa Cena, a recordar la muerte del Señor Jesucristo. Ni siquiera se sabe si nació el 24, amados. Esto es lo que nosotros debemos recordar. Esto es lo que debemos predicar. No que, sí, que hoy es buen día para no sé qué de la novena, o la séptima, o la quinta. No, amado, acá lo que estamos predicando es la resurrección de Cristo. Por favor, si usted, y yo sé que esto es gravoso para muchas personas, amado, pero Pablo empieza con esto. Este es el mensaje que le he predicado y que recibiste y el cual perseveráis. Y de eso se trata, perseverar, amado. Mire, voy 28 minutos, ni siquiera pasé el primer versículo. Si tú supieras la cantidad de textos que tengo yo acá para hablar, y no los voy a hablar, solamente los voy a ver por arriba. Escuche, yo tenía Mateo capítulo 7, que solamente se lo voy a nombrar si usted los quiere chequear, pero el Señor Jesucristo habla de una verdadera persona que nació de nuevo, que se va a encontrar que vivimos en un mundo que es ancho y espacioso y la puerta es estrecha. Usted lo va a encontrar más adelante el Señor Jesucristo hablando de que por su fruto los conoceréis. Porque es muy fácil. Usted lo va a encontrar más adelante el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13 lo va a encontrar de la perla de gran precio. Esa persona se esfuerza por estar, no pierde, no invierte cosas en el mundo. Usted, el Señor Jesucristo, lo va a encontrar hablando de la parábola de la red, de que con un pescado tiran la red, salen peces, cualquier cosa, hasta botas, muchas cosas. La idea cuando tenemos el Evangelio viene mucha gente creyendo que son salvos. Usted lo va a encontrar el Señor Jesucristo hablando del sembrador, que cuando tiramos salen trigo y cizaña, sino que lo va a encontrar el Señor Jesucristo hablando de que no las corten, va a venir un día de juicio. Toda esa gente, amado, se lo va a encontrar al Señor Jesucristo hablando de que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Y justo en la parte de Mateo 16, capítulo, creo que es capítulo Mateo 16, del 21 en adelante, escuchen lo que dijo el Señor. ¿Sabes por qué lo digo? Porque dice, perseveráis. No, yo creí en Jesús. Sí, creo. Hay muchas abuelitas que creen en Jesús y mueren, pero no viven una vida. Fíjese, si una persona creyó, pues en el contexto de Mateo 16, Jesús anuncia su muerte. Dice,
Dice, fíjese, en ese es el contexto. Jesús había anunciado su muerte, y en el contexto que Jesús anunció su muerte, miren lo que dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre ganarle todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá con gloria del Padre a los ángeles. Fíjese, amados. Y así sigue hablando. Lo pueden encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, Señor, Señor, en tu nombre, y dice, alejaos de mí, no os conozco hacedores de maldad. No, viene un juicio donde el Señor va a zarandear, se va a probar de verdad quién era un cristiano o una cristiana. Muchas de estas personas, amados, incluso el apóstol Pedro y otros más, murieron cabeza abajo. Dígame, ¿usted se avergüenza de predicar a sus familiares? Come y bebe con sus familiares. Ellos le hablan de sus pecados. Usted comparte con sus pecados. Ni siquiera saben que es cristiano o cristiano usted. Ah, soy cristiana. Mire, le voy a decir algo, amado. No diga que es uno de nosotros, de verdad. No por a mí, No se añada más juicio. Hágase un tiempo, retírese. Yo tendría por lo menos, no voy a decir nombres, tendría 1 o 2 testigos o testigas de decirles que yo les prediqué. Le dije, no has nacido de nuevo. Después le predicó a otra persona, no has nacido de nuevo. Al principio se molestaban. Si yo le haría pasar acá a esas personas, pero dice, sí, pero al principio me molestó. Y gloria a Dios que Él me molestó, este pastor. Porque hoy, gracias a eso, puedo decir que por la gracia del Señor Jesucristo, no por el pastor molesto, por la gracia del Señor Jesucristo, me di cuenta que no había nacido de nuevo. Me di cuenta, porque el pastor me estaba mirando así todo el tiempo. Y entonces me di cuenta. Podría traer acá frente y mostrarles de verdad. Pero como no le veo a usted, no sé qué hace, no le puedo estar diciendo a ver que si es o no es. Pero estas personas murieron por Jesucristo. Hay testimonios, amados, de esto. Porque esto, el primer testimonio que dice Pablo, ¿cuál es? Es la iglesia. La iglesia creyó. Usted se va a la iglesia de Tesalónica y ellos murieron, quemaron sus cosas, prendieron fuego. Van a ver en primera Tesalonicenses, quemaron todo, hay una vida cambiada. Sí, entonces, estoy en el versículo, escuche, el versículo 1, recibiste el cual perseveráis. Eso es perseverar, no el cristiano persevera, me voy a apurar, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Y sois salvos. Si no, escuche, creíste en vano. En vano significa, hey, ¿qué? Creíste sin razón. No lo estoy diciendo yo, el versículo 2 lo asevera. ¿Le da qué? Sin sentido, se llenó sin sentido. Sin sentido, sin razón, sin sentido. El cual asimismo, si retenéis, o sea, si retenéis esta palabra que he predicado, sois salvos. ¿Ves? La palabra retener, ahí habla de catejo, sujetar, mantener firme. Si no, ¿sabe qué usted hizo? Creyó en vano. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él, ¿qué les dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis, no si creí, permanecéis firmes en el Señor. Sin el Señor no hay nada. Entonces, no solamente se trata de creer, hermano, sino de permanecer, estar con el Señor. Arranque una ramita de un árbol, sé cómo se muere, un día o dos. Usted tiene que estar unido a la vid todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces no sirve solamente el creer. Pablo dice, sí, de verdad retenéis, soy salvo. Si no, creíste mal. ¿Ves? Por ahí andan muchos diciendo, no, creen en Jesús, sos salvo. No, no es así, amado. Debes creer y confirmar. Versículo número 3. Porque previamente os he enseñado, escuche, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo que está hablando, lo que va a hablar, amado, muchas cosas le voy a tener que pasar por arriba acá. Pero lo que va a mostrar Pablo acá, fíjese, el Evangelio mismo, amado, porque primeramente os he enseñado, asimismo lo que recibí, escuche, lo que recibí.
no es una invención de Pablo, no es una invención mía. Pablo diciendo, esto lo recibí. Es muy posible que está hablando al hecho que sucedió en Hechos capítulo, en Hechos 26, en Hechos capítulo 9, el Señor se le aparece, en Hechos 26 también el que cuenta su testimonio, y la misma iglesia, no era algo de Pablo, Pablo recibió, como nosotros recibimos este testimonio. No es, amado, este anuncio que tenemos algo de nosotros, es algo que el Señor nos mandó, lo recibimos. ¿Y qué es lo que recibimos, amado? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el verdadero evangelio, amado. Saque la resurrección de Cristo y no hay nada que enseñar. Pablo dice, ¿cuál es el verdadero mensaje? No, que Jesucristo te quiere traer la gran bendición. Que Jesucristo, no, amado, el mensaje de salvación, ni siquiera, no, que vamos a predicar que Jesucristo, ¿cómo que le dicen? Esperen. El nacimiento del niñito Jesús. El nacimiento del niñito Jesús. El niño Dios. ¿Pero qué dicen, amados? No, amado, nosotros nos mandó a predicar de la muerte y la resurrección de Cristo por nuestros pecados. No nos mandó a estar ahí con un jojó. Y si no se saben, no sé cómo le dicen ustedes. Acá le dicen supuesto Papá Noel, el gordito de buena onda. No, amados, no es así. No sé cómo entran acá porque no hay chimenea. Y además está muy gordito. Amados, me parece... Es así, además, o sea, ¿sabes por qué digo eso? Porque yo no sé si reír o llorar, de verdad. ¿Sabes lo que me da tristeza? Que en las iglesias de estas ponen esas cositas. Le dan regalo a los niños, porque son vivos. Le dan cosas para que, porque esa es la técnica siempre que funciona, tanto en la política como en la religión. Es una estrategia, le das cosas y viene. Es así. Por eso que acá en Argentina hay un dicho que no me quiero desviar, que es preferible tener al pueblo en alpargata, o sea, en ignorancia. Entonces el conocimiento es lo que hace eso, amado. No es así, amados. El verdadero evangelio que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y ahora está diciendo, ¿conforme a qué? El Dios dice, bueno, la iglesia testificó esto. Ahora Él va a mostrar, fíjese, estamos viendo las evidencias legales. No hay evidencias científicas. ¿Qué evidencias legales? Bueno, Pablo dice, ¿conforme a qué? A las escrituras, amados. Mire, tengo unas cuantas escrituras acá para hablar, pero a ver si me da tiempo. En el Antiguo Testamento, amados, yo a ver si tengo varias, voy a nombrar algunas. Fíjese, ¿de dónde? Las mismas escrituras, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver el tiempo cómo vamos, venimos bien. Si no me equivoco es en Lucas, escuchen, porque yo no lo tengo, pero es en Lucas, y esto no lo tenía. Lucas 24, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno sabe que estoy buscando? Camino a Maús estoy buscando. Y fíjese, porque no lo tengo marcado, pero dice así más o menos. Algunos de los nuestros el fruto, entonces, fíjese, acá, dice, versículo número 25, Lucas 24, 25. Entonces les dijo, oh insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Acá se aparece el Señor Jesucristo camino a Maús en el contexto resucitado. Y habla y habla y habla, y empieza a contar la historia, todo de que testificaba de que Él iba a resucitar. Él en ese contexto dice, oh insensato, tardo de corazón para creer. Dice, todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras que Él decía. Escuche, después sigue más adelante, cuando se dan cuenta, levanta el pan, algo hermoso, y ven que es el Señor. Pero en el versículo número, creo, 44 dice, y Jesús le dijo estas palabras que os hablé, aún estando entre vosotros, que era necesario, escuche, que se cumpliese todo lo que estaba en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué dice? Está escrito, estaba escrito. ¿Y qué más dice? Y que resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué? Y que se predicase en tu nombre, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el Evangelio.
El Señor Jesucristo mismo en su palabra dice, estaba escrito en los salmos, estaba escrito en los profetas, de que voy a morir. Él mismo cuando iba camino a la cruz, ¿cuántas veces le dijo a los discípulos, voy a morir, voy a resucitar? Y ellos como que nada, así. Ves tras vez y dice, voy a morir, voy a morir, pero voy a resucitar. Se los dijo a qué más, se los dijo a los, en Juan capítulo 2, le dijo, destruí este templo y lo voy a resucitar. Ahí estaba la palabra, ellos entendían otras cosas. Y vez tras vez le decía, dice, queremos una señal, le decía, no va a haber señal para esta gente, no me acuerdo cómo le dijo, esta generación adúltera o algo así. Siempre señales, demandan. No hay señal, la única señal que dan, escuche el mensaje ahí que estaba oculto, de Jonás. Bueno, pero ¿qué es eso? Antiguo Testamento. Que así como estuvo 3 días, en todas las escrituras estaba que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar. Lo puede encontrar en el mismo, que si usted está escuchando la serie de Salmos que se está subiendo hace como un año, en Salmo 16, donde dice, versículo número 10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amados, ahí ya estaba hablando que de la resurrección, aunque no estaba toda la luz. Por eso el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Ya se mostraba en el Salmo 16. Creo que en el Salmo 22 también lo pueden encontrar. Dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo lo escuchó eso? En la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Antiguo Testamento. Todos los que ven se escarnecen, menean la cabeza. Bájate de la cruz. Dice, se encomendó al Señor, libérele, sálvele, porque Él se complacía. ¿Dónde lo escuchó eso? Si tanto que decía que era, bájate de la cruz. Fíjese, se encomendó a él, líbrate de él, que sirve puesto que él se complacía. Me han rodeado muchos toros, porque perros me han rodeado. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Eso se cumplió en la cruz, el Salmo número 22. Mire, podría nombrar muchas partes, pero no me diga que nunca en su vida leyó esto. Exactamente, como dice la hermana de 6, no me diga que nunca leyó esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le vimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida, escuche, en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Escuche, mire donde puso la mente el Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor dice, se hizo justicia. El pecado ahí que cometió la humanidad cayó sobre mi hijo. El Señor se airó. No me venga con ese evangelio barato que Jesús le ama. Porque el Señor estaba enojado y castigó a su hijo. Y su hijo quedó satisfecho con este holocausto que se hizo por el pecado. Este es el evangelio que se anunciaba, amados. No el jojo de las fiestas. Que todos creen que están, y me decían, qué molesto con esto. Sí, me molesta mucho. Porque supuestos cristianos empiezan con ese, ¿cómo que le dicen? Espíritu navideño. Y usted tiene que tener el Espíritu Santo, no el espíritu navideño. No me venga con el espíritu navideño, véngame con una vida cambiada, como dijo el Señor. ¿Usted vivió? ¿Tiene vida de verdad? La gente que se va a sentar, así usted como una comida.
esté ese día comiendo una comida, ¿la gente sabe que es un cristiano? ¿De verdad? Por esto será como los días de Noé, dice el Señor. Y sigue hablando. Fíjese, dice, por un poco de ira esconderé el rostro por un momento, pero por la misericordia eterna tendré compasión. Y sigue hablando de que Él es el Redentor. Puede buscar Isaías 42, habla del siervo sufriente. ¿Cuántos textos, amados, en las Escrituras? En el Nuevo Testamento. Escuche, en Hechos capítulo 25, los discípulos. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Escuche, no diciendo nada fuera de las cosas, escuche, de los profetas y Moisés dijeron que lo que había de suceder, que el Cristo había de padecer y será el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y los gentiles. Hechos capítulo número 25, versículo 22 y 23 lecturé. Podríamos hablar de Hechos capítulo 2, Pedro predicando, la misma vida de Pablo, un hombre perseguidor hasta la muerte, los agarraba, negaba a Cristo, quizás los mataba. A Esteban, en Hechos 7, él participó de la muerte, la gente tenía miedo cuando lo veía a Pablo, temblaba, se escondían, y después lo ven. Eso es una vida cambiada, amado. Eso, si usted cree en la resurrección de los muertos, tiene que haber una resurrección en usted. Tiene que haber pasado algo, amados. Escuche, espero que aunque le sea chocante esto, porque es preferible que yo le choque ahora y que no que el que viene después de mí se enfrente, porque Él no va a venir ya con misericordia. Dice Apocalipsis 19 que Él viene bajando con su espada y Él viene para un juicio, amado. Y si usted creyó el verdadero evangelio, de verdad, pues fíjese, vez tras vez el evangelio anunciaba esto. Y así como anunciaba que Cristo iba a vivir una vida santa, que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados, también la Escritura anuncia que hay juicio. Amado, si usted creyó, de verdad, debe haber sucedido eso. Dice que fue sepultado y que conforme a las Escrituras. Y él sigue hablando de que apareció a Cefa, después los 12, después apareció a más de 500. Amado, cuando usted va a un juicio, un tribunal, yo sé que voy 47 minutos, va a un juicio, ¿cuántas personas se necesitan como mínimo para atestiguar algo? Dos. La Biblia dice, por eso se salí de 2 en 2. En el Antiguo Testamento hay dos, por lo menos 3 testigos. Esto es un hecho legal. Si no hay testigo no puede hacer nada. Que lo haya visto. Amados, hay más de 500 testigos oculares que vieron a Jesucristo, que se levantó. Aún así la humanidad no quiere creer. Prefiere creer que Napoleón, Bonaparte, para ese no hay, pero nombre a Cristo. Va a ser que la gente, al verdadero Jesucristo, que murió y resucitó, no. Fíjese los testigos que dice, apareció a Cefas, a Pedro, después de los 12, después apareció a 500 hermanos, a la vez a los cuales viven aún y a otros duermen. Después apareció a Jacob. ¿Sabe quién es Jacob? No sé, que murió por la espada. Jacob es Santiago. ¿Sabe quién es Santiago? El hermano del Señor Jesucristo. Él lo negaba. Lo negaba. Vete por allá. Eres profeta en tu tierra. No lo querían. ¿Sabe cuándo creyó? Cuando vio a Jesucristo. Escuche lo que voy a decir. Cuando usted ve por los ojos de la fe y Cristo de verdad se le aparece por los ojos de la fe y por medio del Evangelio usted puede ver la cruz, de verdad hay resurrección. La pregunta es, ¿cree esto usted? ¿De verdad? Porque es eso lo que dice. Si usted vio a Jesucristo de verdad, hay vida para nosotros, amados. Porque fíjese, cada uno que vino al Señor Jesucristo, no está hablando de verlo, está hablando por la fe. Dice, después se apareció a Jacob, después a los otros apóstoles, y al último como un abortivo. El abortivo acá significa como uno que nació después de tiempo. Porque
él, fíjese, a lo último, vamos a decir, se le aparece a Pablo, ¿sí? Se le apareció a mí, porque soy más el pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Bueno, él está hablando, amados, ahí, da las evidencias de Jesucristo, que Jesucristo había nacido, fíjese, perdón, Jesucristo había nacido, que Jesucristo había resucitado, me quedó sobre el nacimiento del niño Dios. Que había resultado, testimonio que de la iglesia, de las escrituras que vimos, de los testigos oculares, hablando del apóstol mismo. En los versículos, si se perdió lo que dije en la iglesia, en el versículo 1 y 2 habla testimonio de la iglesia. De las escrituras vimos en el 3 y 4 del Antiguo Testamento que muestran la veracidad. Hay escritos, como hablábamos, ¿quién puede aseverar? Bueno, tienen sus escritos que estuvo acá, los escritos dan testimonio, los escritos, los testigos oculares, versículo 5 al versículo número 7. Y después del versículo 8 al 10 vemos el testimonio del apóstol Pablo, un hombre malo, sanguinario, malo, amados. Yo me imagino a los hermanos sacándolo a él, un hombre sin misericordia, de perseguidor a perseguido, y va muriendo por Cristo, amados. El mensaje que tenemos, este es el verdadero mensaje. Esto va a decir las evidencias que muestran que Jesucristo, y esto, amados, se cree solamente se cree por la fe. Pablo dice esto, ya voy a terminar. Versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que conmigo. Fíjese el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, escuche, así predicamos y así habéis creído. Todo esto que ustedes ven en los verdaderos cristianos no son por ellos, amados. ¿Saben por qué es? Porque estos hombres no tuvieron miedo de morir por la cruz. Hay un libro, el libro de los mártires y otros libros más que cuentan cómo estos hombres amados murieron por lo que creyeron. Usted, aunque sea, abre su boca ante un familiar, porque si usted se avergüenza le voy a decir algo. Va a llegar un día donde el Señor va a decir, usted le va a decir, Señor, lo conozco, y así no os conozco. Escuche, porque está escrito. El Señor dice, no te conozco. Va a decir, hay una parte, no me acuerdo bien cómo dice, como que lo había negado, si se acuerdan ustedes. No os conozco a ustedes. No, dice, te avergonzaste de mí. O sea, así como te avergonzaste, yo me avergonzaré delante de mi Padre. El que me niega delante de los hombres, yo le negaré el día de... Ahí está. O sea, que me niega delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre. Amados, eso es fuerte. Es fuerte. Tener vergüenza. Pero fíjese, por eso es que los cristianos no tienen vergüenza. Dice, por eso que he trabajado más, pero no yo, sino la gracia. O sea, yo, o sea, ellos, así predicamos y así me he creído. Escuche. Pablo de acá en adelante, lo que va a hablar en el versículo 13 al versículo 19 lo toca por arriba. Pero va a decir, si una persona niega la resurrección de los muertos, esto trae consecuencias. Y las consecuencias que usted va a ver de los versículos porque esto a grandes rasgos lo voy a decir. Versículo 13, que dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿cuáles son las evidencias, es decir, las consecuencias? Bueno, si Cristo no resucitó, como dice el versículo número 13, voy a grandes rasgos para terminar el sermón. Él va a decir, entonces, amado, todo lo que estoy yo haciendo ahora es en vano, porque Jesucristo no ha resucitado, ¿para qué estamos acá? No hay lógica. Y por algo usted está acá, porque ha creído. Entonces Pablo dice, esto es en vano, si de verdad Jesucristo no resucitó. Su fe es en vano. Escuche, más allá de que si usted cree o no cree en un hecho histórico, si usted, escuche bien lo que le voy a decir porque voy a tratar que el Señor me ayude. Si usted dice que creyó en Jesucristo, usted dice, como dice Romanos capítulo 6, no me da tiempo de ir a Romanos 6, pero dice, ustedes dice, continuemos pecando para que la gracia abunde, ¿acaso no sabéis que morimos con Cristo, resucitamos con Cristo? Esto no es el agüita, significa que se llama
que no me da tiempo, la unión con Cristo, amado, tiene una implicación esto. O sea, hay una identificación. Si Cristo murió y resucitó, y yo estoy en Cristo, morí y resucito de verdad, entonces ¿qué sucede? Yo me identifico con Jesucristo. Jesucristo vino, su Santo Espíritu a mí. Entonces por consecuencia hay un cambio moral, un cambio de voluntad, pero el Espíritu Santo vino a morar. ¿Sí? Vamos a decir, habla eso en Romanos capítulo 6. No me da tiempo de expandirme en esto. Pero usted me dice que creí, pero no pasó nada. Entonces quiere decir algo. Su fe no sirve, su fe es vana. ¿De qué sirve decir que creyó cuando no pasa nada? Ahora vamos a decir el testimonio que usted da. Dice, no, yo soy cristiano. ¿Qué testimonio da? Dígame. Yo le voy a decir algo, su testimonio es falso. Yo diría hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque usted asevera que Jesucristo que resucitó y usted cree que dice que es un cristiano, pero ¿qué pasa? Usted no resucitó, porque si resucitó, amados, tiene que haber algo, una resurrección, por lo menos de este lado del sol, espiritual, no corporal, pero sí espiritual. Entonces su fe es falsa. Su testimonio que dice que es cristiano es falsa. Yo diría que se está engañando a sí mismo. Pablo está diciendo esto. Porque la pregunta es esta, amados, que quiero decir. Quizá usted no diga, yo no niego que Jesucristo resucitó. Yo creo, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es esa. ¿Usted resucitó? Esa es mi pregunta. Porque usted me dice, yo creo. Bueno, si usted cree, usted resucitó, ¿sucedió eso? Como dijo, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, nosotros creemos que en la resurrección, y si creemos que Él nos da vida, vida espiritual ahora. Y dice, y el que cree en mí, ¿qué pasa? Aunque esté muerto, o sea, ahora muerto espiritual, ¿qué va a suceder? Va a vivir. Hace así. Se despierta, amado, se despierta. Usted se ve un pecador, se ve mal ante Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, y hablando del futuro, no morirá eternamente. Tiene que haber pasado eso. Entonces su fe es falsa, su testimonio que dice que es cristiano es falso. Su fe no tiene ningún valor. Fíjese los versículos que estoy hablando, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahí está, escuche. Muertos, o está usted muerto en su pecado. No pasó nada. No estoy diciendo que lo está diciendo la Escritura. Usted si de verdad no hubo un cambio, porque acá no se trata, no estoy queriendo demostrar la evidencia. Ya mostramos que las Escrituras, como decía Spurgeon, las Escrituras no necesitan que yo las defienda. Se citan nada más y se defienden. ¿Qué dice la Escritura? Es vana vuestra fe. Usted está muerto en sus pecados. ¿Sabe qué tiene? Conocimiento. Puede saber, eso lo adquiere en la secundaria, en la facultad. Hay mucha gente que sabe mucho. Puede aprender idioma, puede aprender ciencias, puede leyes. Hasta puede saber, ¿cómo se llama esto de los doctores? O sea, cirugía, estudiar los astros. Conocimiento se adquiere, pero no la regeneración. Entonces vuestra fe, dice Pablo, es en vano. No sucedió nada. Están en sus pecados. Es más, todos los que creyeron antes de nosotros en Jesucristo, que Jesucristo nos sucedió, murieron en vano. La iglesia murió en vano, Pablo murió en vano, todos murieron en vano. O Cristo murió en vano si no era Dios. Pero si Él es Dios encarnado y Él resucitó de verdad, hay perdón de pecados. Y hay una regeneración para nosotros los cristianos. Y escuche, ¿sabe lo que dice el versículo 19? Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amados, nosotros, gracias a Dios, creemos que Jesucristo resucitó. No solo eso, amados. Eso que dice ahí conmiseración significaría digno de lástima, patéticamente. La gente, porque ¿de qué sirve creer en algo? Escúcheme lo que voy a decir. Un salvador muerto no le puede salvar a usted, está muerto. ¿Para qué? Pero si usted creyó
que Jesucristo resucitó de verdad, que el Señor se levantó. Mi vida no tenía sentido hace años. No tenía sentido. Me levantaba, ponía música, vivía, cuando sacaba. Yo sabía que algo no me cerraba. Se termina la vida, voy al polvo. ¿Sabe lo que produjo en mí estas buenas nuevas? Saber, primero fue duro, porque me confrontó, me pegó un golpe el pecado, y que yo era un hombre pecador, y que estaba mal, hasta cuando escuché que había perdón de pecados para mí. Después, esa fue una buena noticia, amado. Usted puede tener una buena noticia, hay un viaje, sí, te suben el sueldito, sí, no sé, viene un hijo, viene una hija, me voy a casar, una casita mejor. Esas cosas son vanidades, amado. Pregúntelo a Salomón. Buenas noticias para mí es saber que mis pecados están perdonados. Esas son buenas noticias, amados. Imagínense, usted va a morir algún día. Va a morir. Yo voy a morir. Todos los otros hermanos que están acá murieron. Lo bueno es que nos vamos a parar frente al Señor y nuestros pecados están perdonados. No creímos en vano. Hoy muchos se burlan, dicen cosas de nosotros. A Pablo mismo no lo querían. Fíjese si la iglesia lo quería a Pablo. Lo querían tener lejito a Pablo, pero no cerca de Pablo. Porque dice, no vaya a ser que yo vaya a vosotros, le dice a Corintio. Y a muchos entonces fíjese, amados, si todo esto es en vano, de verdad, si es en vano, lo que estamos haciendo no tiene sentido. Creo que en el 58, que no me da tiempo, porque no lo voy a dar, quizás 2 o 3 sermones seguramente, pero en el versículo 58 fíjese lo que dice: así que, hermanos míos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amado, no es en vano. Porque dice, fíjate, los que durmieron también entonces perecieron. Si solamente en esta vida esperamos que Cristo somos lo más dignos de conmiseración. No tiene sentido si no hay resurrección de los muertos. Pero gloria a Dios que el Señor le levantó, amado, de los muertos. Eso es lo que creemos, amado, y lo que la misma iglesia enseñó. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te agradecemos, Señor, porque en este día, Señor, pudimos ver, Señor, las evidencias que dan, Señor, su palabra, Señor, lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de estos siglos, que confirma la resurrección del Señor Jesucristo, el testimonio de la iglesia mismo, que creyeron, perseveraron, fueron prendidos fuego, porque ellos creyeron de verdad, murieron, como algunos en el Coliseo, fueron comidos por leones. Las mismas escrituras dan testimonio en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Los testigos oculares que aparecieron, más de 500, si tuvieran que cada uno dar su testimonio, ¿cuántas horas serían de ahí en un tribunal? Si hay 1 o 2 testigos, tardan mucho, amado Padre. Para condenar al Señor Jesucristo tuvieron que buscar falsos testigos porque no encontraban. Pero el Señor se apareció a más de 500. Está el apóstol de la vida misma de un hombre que creyó, fue transformado, de verdad. Ese hombre que perseguía, usted se le apareció y dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Y este hombre empezó a predicar. Que hubo lo que el Padre transformó de este hombre tembloroso, que decía, no lo conozco, no sé quién es, cállate, mujer. Y el Señor lo miró y él tembló y lloró, que era Pedro. ¿Qué pasó? Porque en Hechos 2 se levanta y dice, varones hermanos, dice. Y algo pasó con este hombre. Fue su Santo Espíritu, le vieron, él se apareció y dijo, pasa a vosotros. Fue la resurrección que cambió la vida. Fue como nosotros por medio de la fe, el Señor se apareció en nuestras vidas y nos dio vida. Creímos en
el que el Señor murió y resucitó. Este es el mensaje, murió por nuestros pecados. Lo recibimos por gracia y por medio de la fe. Y este es el mensaje que tenemos que proclamar en el día de hoy. Y más amado Padre, en estos tiempos donde la gente se preocupa y se afana en comer y beber. Y se olvidan de las palabras que dijo el Señor. Estarán comiendo y estarán bebiendo en ese día. No sea que sea como los días de Noé. Que el Señor que nos mantenga, que usted nos ayude a mantenernos alerta, Señor, y vigilantes. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.